¿Sabéis cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Su resonancia. ¿Y sabéis cuál es el engaño más común de muchas psicoterapias? Separar el cuerpo y la mente. Si eres psicoterapeuta, sabrás que con la palabra no es suficiente para generar cambios estables a nivel subconsciente y en la memoria somática. Nuestros pacientes creen saber lo que les ocurre, tienen argumentos, sin embargo, sienten que son lo que les pasa. Se identifican con el problema, con el conflicto. Soy Jordi Mauri, psicólogo clínico con más de 35 años de experiencia terapéutica, formado principalmente en psicoterapia humanista integradora, también en programación neurolingüística, en trabajos sistémicos de salud y soy profesional avanzado en kinesiología. En los últimos 20 años me he especializado en el funcionamiento del cerebro y en la relación de la neurología y la psicoterapia. Actualmente soy director del Instituto PNA y comparto con mi esposa, la doctora Rosa Figueras, el Centro Sanitario Olo Salud Integral de Tarragona. Actualmente en el centro formamos un equipo de 12 profesionales sanitarios, de los cuales 6 son psicólogos y 3 médicos. Antes de que terminemos este vídeo, vas a aprender 3 técnicas que te pueden ayudar en la consulta a partir de mañana. Montse Moreno y yo mismo te explicaremos los 5 pilares por los que se fundamenta la psiconeurología aplicada y te pueden ayudar a tener un buen resultado terapéutico. Los 5 aspectos implicados en la PNA son, primero, el test neuromuscular, cómo acceder a esa memoria somática. El segundo son las habilidades de comunicación y mirada terapéutica, cómo vemos lo que vemos. El tercero es el mapa neurológico, donde en el cerebro se registran nuestras experiencias. El cuarto, el sistema de formatos para regular el sistema nervioso. Y por último, la psicoterapia, las habilidades de autoconocimiento. Quiero mostrar cómo la PNA puede ayudar a que te sientas más segura y capaz en tu consulta. Mostrarte cómo puedes identificar fácilmente el conflicto actual en las personas y también el conflicto del pasado. Voy a enseñarte herramientas para un buen acompañamiento en la consulta que te ayudan a estar centrado y no llevarte los problemas a casa. Explicarte cómo podemos regular el sistema nervioso del paciente y que se mantengan los resultados en el tiempo. Poder evaluar fácilmente el progreso de la persona, pues buscamos máxima eficiencia en la terapia, comprensión y capacidad de mantener los cambios. Primer aspecto de la PNA, el test neuromuscular. El test neuromuscular es un amplificador de señal del estrés. Nos basamos en el tono muscular. Permite identificar el estrés sobre una situación de conflicto y puede mostrar 3 niveles de estrés. El primero es el lucha-huida, hay una respuesta de esfuerzo. El segundo tiene que ver con la resistencia. Si lo primero es casi natural de poder hacer un esfuerzo y luego parar, y la resistencia es cuando se suman un estrés con otro. Y llega un momento que lo que hacemos es, no hay novedad, lo que hacemos es repetir lo que nos hacemos. Aumentamos nuestro nivel de estimulación, de cafés, de diversión. Y el tercer nivel tiene que ver con el agotamiento. Está implicado el cortisol. El test ayuda a que emerja lo que está aquí ahora. Podemos ver cómo está conectado con la experiencia del pasado, permite una comprensión más profunda de la situación del paciente, personaliza la terapia, pues la misma situación la vivimos cada ser humano de manera distinta. Tu conocimiento terapéutico queda contrastado con el test neuromuscular al identificar el estrés que hay. Nos da más seguridad y tal como nos dice Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. Os voy a hablar del segundo aspecto que contempla la PNA, la relación de ayuda. En todo proceso de ayuda es muy importante la comunicación que se establece entre las personas. A continuación, os explicaré qué tipo de información accedemos cuando utilizamos esta técnica en consulta. En primer lugar, la información consciente, es decir, aquello que el sujeto verbaliza, lo que nos dice, lo que escuchamos, aquello que nos dice a través de la palabra. En segundo lugar, la subconsciente, es decir, aquella información no verbal,
los gestos que utiliza, los cambios posturales, su tono de voz. Y en tercer lugar, la no consciente. Es decir, lo que hace diferente esta técnica es la información que nos ofrece a través del test neuromuscular. La respuesta del músculo nos da una información que va más allá de lo consciente. Nos permite acceder a la memoria corporal y así ampliar la conciencia y comprensión de lo que le pasa a la persona. Cuerpo-mente es una unidad. Otra cuestión importante es la mirada terapéutica, integradora que nosotros tenemos. Contemplamos los aspectos cognitivos, perceptivos, lingüísticos, cómo está percibiendo la realidad, qué es lo que se dice a sí mismo, cómo lo transmite a los demás. En segundo lugar, el aspecto emocional, es decir, qué es lo que siente, qué emociones están presentes ahí. En tercer lugar, el aspecto físico-corporal, por ejemplo, la importancia de una buena nutrición o si hay problemas físicos y cómo estos influyen en su estado. También contemplamos al individuo dentro de un sistema, una familia, una sociedad. No estamos aislados, nos relacionamos con el entorno. Por último, también tenemos en cuenta todo el aspecto energético, la red de meridianos y el sistema de los chakras. El tercer aspecto es el mapa de la neurología. La investigación actual en neurociencia nos ha dado mucha información de cómo la experiencia humana se registra en el cerebro, localizando, por ejemplo, los núcleos donde se muestran las emociones primarias. De hecho, el cerebro funciona como un sistema. Es muy complejo. Nos hemos dado cuenta de que en el tronco del encéfalo, la parte más reptiliana de nuestro sistema nervioso, tiene muchas más conexiones hacia el córtex y menos a la inversa. A veces los razonamientos explicativos no son suficientes para la resolución del conflicto. Ahora podemos entender que con los conocimientos de la neurología el comportamiento humano aumenta la comprensión de él. Sabemos que cada sistema neurológico puede estar activo, como la rabia, el miedo, el sentimiento de soledad, y comprender lo que representa este sistema. Si pudiéramos tener acceso a esta memoria somática y pudiéramos disolver el estrés, regular el sistema nervioso a este nivel, la persona recuperaría energía y salud. Esa posibilidad la ofrece la metodología de los formatos. La regulación del sistema nervioso es el cuarto aspecto. Por medio de la metodología de los formatos, investigada y desarrollada, profundizada extensamente por Hugo Tovar en su escuela Neuroenergética y Kinesiología, los formatos son identificadores de estrés. Tiene dos aspectos: los modos digitales, la posición de los dedos de las manos, y el otro aspecto, los puntos de acupresura. Por medio de la resonancia magnética se ha descubierto que los puntos de acupresura conectan con el sistema nervioso. Los formatos nos permiten acceder a los núcleos y sistemas del cerebro, identificar el estrés y así poder regular el sistema nervioso en profundidad. El estrés nos hace repetir experiencias del pasado y también nos puede retraumatizar cuando seguimos repitiendo los mismos patrones. Por último, os hablaré de las habilidades de autoconocimiento y la capacidad de generar nuevas elecciones que nos proporciona la PNA. La psicoterapia es un proceso que nos ayuda a poner más conciencia en lo que la persona piensa, siente y hace. Nos permite cambiar nuestra manera de pensar, percibir y hacer. Y también nos ayuda a potenciar nuestros recursos, a mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra calidad de vida. Con PNA ayudamos a hacer un proceso psicoterapéutico, ya que es una herramienta muy buena para obtener una información que nos va a ayudar a comprender aquello que pasa, a identificar el verdadero motivo más allá de lo que es consciente la persona. Además, podemos ayudar a tener más conciencia de las emociones que están implicadas y el estrés que generan las diferentes situaciones. Con la regulación del sistema nervioso, bajamos el nivel de estrés y conflicto, con lo cual mejora la capacidad de reflexión, de autoconocimiento
y permite cambiar, encontrar nuevos objetivos, nuevas elecciones, potenciar nuevos recursos. Es probable que te identifiques con alguno de estos tipos profesionales. Has terminado la carrera, el máster y ahora quieres empezar a trabajar como psicoterapeuta. Quieres una metodología clara y enfocada en los resultados, que te dé seguridad ante los nuevos pacientes. O a lo mejor ya estás trabajando como psicoterapeuta. Buscas cómo mejorar tu formación desde la práctica, pues estás cansado de formaciones de poco contenido práctico. Puede también que trabajes en el mundo sanitario y quisieras encontrar una metodología para regular el sistema nervioso. También puede ser que te decepciones por ver los pocos resultados en tu terapia y te das cuenta de la importancia de los procesos somáticos y te interesa acceder a esa memoria no verbal. Quieres saber cómo el estrés influye en la experiencia humana y en sus traumas. Y también tu interés en la neurología aplicada a la terapia y en diferenciarte de otros profesionales. Y quieres vivir bien de tu profesión. Si estás en uno de estos perfiles, estás en el sitio correcto. Puedes haber hecho distintos cursos que luego aparcas, pues no has sabido cómo trasladarlo a la terapia. Sobre todo cuando no lo has vivido tú el proceso. Te enseñamos una metodología eficaz para usar en la terapia y que, en primer lugar, tú mismo has experimentado y beneficiado. Llevo 30 años enseñando cómo acceder a la memoria somática y viendo cómo los alumnos aprenden y realizan sus propias sesiones con sus pacientes. Vas a ver ahora algunos comentarios de profesionales. Me ha parecido una formación muy interesante, muy rica, que toca muchísimos puntos diferentes, ¿no? Y que creo que puede ser muy buena para complementar muchas otras formaciones y para llegar a lugares que a lo mejor en otras formaciones no se han podido llegar. Sí. A comprender, o sea, toda la comprensión teórica que nos fuiste explicando, a entender mucho más claramente el marco, ¿no? O sea, el marco conceptual de por qué nos ocurren las cosas, las emociones, cómo ocurren, ¿no? Lo que he encontrado diferente en PNA es que es el cuerpo el que responde y responde a veces a cosas que la misma persona no tiene conciencias, están en su inconsciente, ¿no? Y eso es lo que me pareció interesante, porque las causas del problema de una persona vi que podían estar en situaciones que a lo mejor tenían que ver con su pasado y incluso cuando ni siquiera tenía conciencia de eso. Yo tuve la experiencia de ser una manera nueva de llegar a la problemática, ¿no? O sea, una manera totalmente pues, a través de lo corporal, a veces a través de lo emocional, y que no pasa tanto por los procesos racionales o mentales, ¿no? Porque me di cuenta que con ciertos pacientes era mucho más fácil trabajar pues desde la memoria somática, era mucho más eficiente, ¿no? Yo lo que quería comentar es que para mí ha sido realmente un descubrimiento muy importante, porque trabajar desde el cuerpo me da otra perspectiva y con la formación que ya tenía para mí ha sido muy integradora, ¿eh? Y estoy muy contenta sobre todo con personas que, pues eso, ¿no? Que su lenguaje verbal no lo dominan o no saben exactamente qué les pasa. Creo que es un sistema muy eficiente y muy rápido para llegar al paciente. La primera vez que conocí este modelo de trabajo fue a través de una persona que había estudiado anteriormente a mí esta formación y bueno, fui su paciente y bueno, pues el resultado fue tan óptimo que decidí, bueno, me cuestioné si yo también podía aprender esto y bueno, pude hacerlo. A nivel personal, sobre todo en lo que gano mucho es en confianza. Es un tema que yo, pues insisto, tenía mucho miedo. Para mí era muy difícil aceptar que yo era capaz y que era apta para poder formarme en esto, y lo que ganó sobre todo es confianza y ver que soy tan válida como cualquier otra persona para poder pues apoyar y acompañar a otras personas que están en circunstancias pues que también necesitan esta terapia. De hecho, bueno, la metodología es que es muy sencilla una vez que la aprendes, y luego hay una serie de protocolos también indicados para determinadas cosas, y
Y bueno, y simplemente con el testaje muscular pues vas viendo un poco, aparte de los conocimientos que vas adquiriendo, pues bueno, vas testando y vas acompañando a la persona y bueno, vas viendo que sí que tiene una efectividad y bueno, que gracias a esa metodología pues bueno, se hace sencillo realmente. Bueno, aparte de las prácticas que vas haciendo en la formación con los compañeros, que eso viene muy bien porque además lo integras, yo luego pues a nivel personal he ido trabajando con otras personas y la verdad es que es muy interesante porque cada una tiene su historia y bueno, eso también te sigue formando. Todo muy sorprendente, todo el tema de ver cómo ciertos puntos de contacto que dices, bueno, pues tiene que ver con emociones, tiene que ver con vivencias profundas y de que de una forma muy suave hay cosas que están ahí muy metidas, pues que pueden aligerarse y pues con todo ese aligerarse, bueno, pues es un alivio, es dejar ir el estrés que tienes, dejar ir la ansiedad que te da ese tema. Descubrí, bueno, también a los compañeros, es decir, la formación en cierto sentido es ardua, pero las ganas de estar también con los compañeros, de aprender cosas, de practicar unos con otros, venga, vamos a mirar este tema, vamos a mirar el otro, que coges confianza, vas aprendiendo y entonces vas viendo que sí, esto funciona, esto ayuda. Y bueno, y sobre todo cuando empiezas a trabajar ya con eso que es como una resonancia con el pasado, que vas a memorias en tu vida, pero que son cosas del presente, pero que están asociadas a cosas pasadas. Y cosas que no te esperas que van y aparecen. Dicen, caray, ya me había olvidado yo de esto y fíjate, y tiene un sentido súper lógico con toda mi forma de comportarme, con toda mi forma de sentir. Y bueno, pues es así. Y además es que dices, ostras, funciona, funciona. Montse explicará ahora un caso sencillo, cómo puedes usar la PNA. A consulta llegan personas que saben que no están bien, pero no identifican los motivos reales que generan su malestar. También individuos desconectados de sus emociones, que somatizan y en realidad eso es lo que hace que se den cuenta de que algo no funciona. En estos casos, la técnica es muy efectiva para ayudar a ser más conscientes, a tener un mayor autoconocimiento, estar más conectado con sus emociones y, por lo tanto, poder cambiar aquello que no está funcionando en su vida. Os pondré el ejemplo. Es el caso de una persona que vino a consulta recomendada por otra que había hecho un proceso con PNA y le dijo que esta técnica es diferente. Su demanda cuando llegó fue: vengo porque quiero saber qué me pasa. Hay algo que no funciona. Y lo dijo así, tal cual. Evidentemente, saber no es la solución, pero ser consciente es el primer paso para poder llegar al cambio. Posteriormente, la regulación del sistema nervioso ayudará a poder hacer nuevas elecciones y a potenciar los recursos. Pero en este caso, la persona ya salió contenta de consulta, ya que entendió qué era lo que había detrás de su malestar y pudo recuperar su poder de elección en relación a esto. En psicología cada vez se etiquetan más síndromes. Cada vez parece más complicado y difícil conocer todos los tratamientos especializados para cada comportamiento neurótico y saber cuál usar en cada momento. Puede que tengas formaciones que no sabes ni cómo integrar en tu trabajo. Con frecuencia lo que hacemos es psicoeducación, explicando al paciente qué ocurre o qué le pasa en su sistema nervioso. ¿Es suficiente? O puede que conectemos con la emoción pudiendo entrar en un bucle en el que quedamos atrapados. Puede también que así reforcemos la narrativa del paciente. Necesitamos técnicas que usen el lenguaje del cuerpo, que es no verbal. A lo mejor ya sabes que el cuerpo lleva su cuenta, como nos dice Van der Kolk, pero ¿cómo regularlo? Sientes que falta algo y te puede generar mucho cansancio terapéutico, decepción y frustración. ¿Cómo acceder a esa memoria corporal de manera gentil, respetuosa y eficaz? Catedrático en psiquiatría Manuel Valdés nos dice claramente que no hemos puesto suficiente atención en que el estrés está a la base de muchas enfermedades mentales y disfunciones emocionales. Y no es el único. Los nuevos estudios sobre el estrés postraumático, desorganización neurológica, apuntan a que muchos síntomas y comportamientos tienen en su base experiencias de estrés. Y mientras,
La solución más extendida es la medicación. Podemos mirar el dedo, el síntoma, o ver hacia dónde apunta el dedo, la experiencia de estrés. Ahora sí, te enseño la primera técnica que puedes usar, el anclaje de Cook. Os cuento, esta técnica se llama anclaje de Cook porque la que lo inventó, la descubrió, se llamaba Cook. Básicamente conviene entender que es una técnica que sirve cuando tenemos el cerebro derecho muy activo, el cerebro creativo, entonces hay mucha actividad y el cerebro, diríamos izquierdo, no tiene tanto capacidad para sostener el cerebro derecho. Entonces esa actividad genera mucha ansiedad. Entonces es una manera de equilibrar los dos hemisferios. La manera como se hace es a través del contacto de los meridianos. La medicina tradicional china dice que hay unos meridianos que empiezan en los dedos, van pasando por los brazos hasta el resto del cuerpo y también desde los pies suben otros meridianos hacia arriba. Lo que haremos será conectar los meridianos que se inician en las manos con los meridianos que están en los pies y a través de una regulación de la respiración trabajaremos esa técnica. Aquí tenemos a Monse, que es también la colaboradora que hace la formación, y ella hará un poco pues, de figurante para que lo podáis seguir. A partir de un momento yo os pediré que también hagáis la técnica, porque solamente os quedáis ahí mirando, no veréis gran cosa. Entonces yo os diré en un momento que cerréis los ojos para que podáis vosotros también practicar. Con lo cual, en un principio del momento lo que haremos es estirar los brazos hacia adelante y cruzar los brazos y cerrar, coger las dos manos con los dedos. Doblar el codo y os daréis cuenta que hay un brazo que está por encima del otro. Bien, esta misma pierna la pasas por encima del tobillo del otro. ¿Ok? Con lo cual, los dedos de las manos están en contacto unos con otros y los tobillos también. Ahora usar la lengua que toque el paladar. Ya tenemos la técnica, la primera parte. Hay dos partes, esa es la primera. Ahora solamente os pediré que me acompañéis, con lo cual nosotros no nos vamos a mover más. Cierra los ojos y sigue lo que te voy a contar. Con los ojos cerrados y la lengua tocando el paladar, puedes realmente empezar a observar tu respiración. Y en la respiración, toma conciencia como desde la base de la pelvis, toda la columna, hay una energía que sube por la columna hacia el occipital y toda la cabeza, con suavidad. Y le puedes poner, si quieres, si tienes facilidad de visualización, una luz blanca que va pasando por toda la columna, tanto al inspirar como al expirar. Ha de ser una realidad cómoda, entonces sentir bien sentado, bien sentada, y deja que vaya fluyendo esa respiración y ese contacto de esa luz blanca que va subiendo por la columna hacia la cabeza y de la cabeza hacia la base de la pelvis y el coxis. Si te cuesta visualizar, solamente la intención es suficiente y estar centrado o centrada en este proceso. Deja que esa energía de 8, de un círculo que va girando, la energía de los pies a las manos y dotando esa columna central como se va activando. Y ves notando que hay una experiencia distinta en tu cerebro, en tu mente. Nuevamente son unos 2 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte. Tan solo tenéis que coger y descruzar los pies, poner un pie al lado del otro, la planta del pie. Y las manos también, se pueden levantar abrir los ojos si queréis para verlo. Y tenéis las manos como está ahora Monse. Y básicamente podéis volver a cerrar los ojos, observar la respiración y sentir mantén ese contacto de la lengua en el paladar y ves sintiendo la energía que sube y baja por la columna, dejando que la vida suceda a través tuyo, a través tuyo.
Y suavemente puedes ir bajando las manos, las pones encima de los muslos y puedes abrir los ojos. Tan solo para terminar, esa técnica la puedes usar para antes de empezar las consultas, cuando vas a tener una tarde, una mañana, que necesitas estar centrado, centrada, y también entre consultas. Has tenido un momento difícil y bueno, necesitas esos 4 minutos para poder hacer un Kit Kat y luego empezar con la siguiente consulta. También lo puedo enseñar evidentemente a tus pacientes como una manera de autorregularse ellos. Espero que te sirva y sobre todo, primero practícala tú y cuando tú tengas confianza contigo mismo, cuando haya una experiencia en ti, será muy fácil que los demás la puedan aprender y practicar. Nos pasamos horas en la consulta con temas que no son relevantes para el cambio terapéutico. Y si lo son, no tenemos acceso a la memoria somática, a un cambio profundo, pues la dimensión no consciente domina el comportamiento. Podemos seguir usando la palabra para la comprensión de la situación, dando razones y explicaciones, sabiendo que nos quedamos cortos. O podemos sumar el aspecto de mentalización y comprensión terapéutica a la regulación del sistema nervioso, accediendo a la memoria no consciente. Mis colegas que conocen esta técnica quedan gratamente sorprendidos y me envían a aquellos pacientes que ellos saben que les falta una regulación del sistema nervioso, una disolución del estrés. Ahora te cuento el segundo recurso que puedes usar en la consulta y cuál es la razón por qué hay técnicas en psicoterapia que no sirven en algunos pacientes. Cuando la experiencia queda registrada en el tronco del encéfalo, es difícil acceder desde la palabra o desde la cognición, pues la zona donde está registrada la emoción o la experiencia es mucho más no verbal. Hoy día se tienen en cuenta los circuitos neurológicos que van de abajo a arriba y los que van de arriba a abajo. La terapia cognitiva y el mindfulness van de arriba a abajo y las terapias somáticas van de abajo a arriba. Lo más importante en terapia es poder integrar el aspecto cognitivo, las emociones y el aspecto somático como la neurocepción. Lo podemos hacer al regular el sistema nervioso y ayudar a una integración del cerebro, que haya una resonancia en todo el sistema. Te lo cuento en esta segunda explicación de técnica. Hola, aquí tenemos un dibujo de lo que sería el cerebro, la parte, este cerebro diríamos mira hacia aquí, esa persona, y os cuento un poco de una manera muy sintética cómo es el cerebro, cómo funciona y así podemos entender qué nos pasa en la consulta cuando tenemos una persona que está muy cognitiva, nos explica mucho las cosas, las repite, pero no conecta con la emoción. Es como si hay una parte de su cerebro está muy activo, pero desconectado de la parte emocional. O al revés, nos podemos encontrar una persona que esté muy en la emoción, pero no hay manera de mentalizar, de que tome conciencia de qué le pasa, está muy metida allí. O a veces también nos encontramos que hay mucho una respuesta somatosensorial, una respuesta de percepción interna, de que no se siente bien y no sabemos por qué, no hay manera de sacarlo de allí, ¿no? Lo que se llama ahora la neurocepción, ¿eh? Vamos a contar un poco qué es lo que nos pasa. Tenemos aquí este cerebro en la parte del cortical, es la parte más evolucionada de los humanos y está cubre todo el cerebro, con lo cual esa parte roja, la parte del sistema límbico, la parte emocional, no se ve. Dentro de esta parte emocional, cuando levantamos, si fuera una cortina, podemos ver que la amígdala sabemos que es un núcleo donde hay es la vigilante de nuestra seguridad, por decirlo así. Es decir, cuando hay un estado emocional alterado o una posible sensación de peligro, la amígdala está muy activa porque nos está diciendo cuidado. Y tiene una respuesta mucho más rápida que la percepción cortical. También tenemos el hipocampo, que es donde guardamos la memoria episódica. Y luego hay una tercera parte también, que es a partir de esta línea azul, que llamamos tronco del encéfalo, y también tenemos que la respuesta reptiliana. Reptiliana quiere decir que es una respuesta muy automática. Aquí es donde hay los núcleos más importantes de la respiración, de la seguridad, y hay una respuesta muy mecánica que nos iría, automática más que mecánica, que nos iría luego a las salidas. Aquí hay el PAC. El PAC es un núcleo
que integra toda la parte emocional primaria y luego tiene las salidas hacia los músculos y los órganos, ¿no? Entonces este parque va a distintas salidas a través de los nervios a las distintas zonas del cuerpo. Los músculos, órganos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una persona que, como os decía, está mucho en la emoción, no hay manera de mentalizar porque hay como unos bloqueos, hay como unos cortes interiores, es una manera de hablar, es con una buena comunicación entre la dimensión más reptiliana del tronco del encéfalo y la dimensión más emocional o la parte más cortical, ¿de acuerdo? Entonces, si miramos la parte cortical, al revés, no hay esta buena comunicación de aquí a aquí, de aquí a aquí. ¿Qué pasa además? Que normalmente ya sabemos, y eso lo he explicado en algún momento en el vídeo, que la cantidad de información que nos llega desde el córtex, la cantidad de neurología que nos baja del córtex hacia abajo, es mucho menor que la cantidad de neurología que va desde el tronco del encéfalo hacia arriba. Esto nos indica que toda la dimensión somática tiene mucha fuerza. Entonces, esa concepción de partir el ser humano a trocitos y pensando que haciendo una cosa el otro se conecta no es así. Lo que sí que tenemos claro está que hay una resonancia en todo lo que pasa en el cuerpo que está en la mente y en nuestra parte cortical. Esta resonancia a través de toda la técnica que estamos enseñando en PNA ayuda a que haya mucha más armonía en todo esto de aquí. En conclusión, cuando tengamos una persona que esté mucho en la emoción, nos interesará desbloquear esa emoción, bajar el nivel de estrés para que pueda conectar con la comprensión. Y si una persona está mucho en la razón, que no entra en la emoción, tenemos que buscar de alguna manera desbloquear esas emociones para que la parte frontal pueda trabajar y entender todo esto de aquí. Bueno, no sé si os queda claro, creo que sí. Lo importante es que entendáis de que cualquier técnica terapéutica no sirve para cualquier momento de la persona. No soy un divulgador científico, soy un clínico. En los cursos que he ido me he encontrado con muchos psicólogos que buscan entender cómo funciona la neurología de sus pacientes, ya que esto ayuda a usar la técnica adecuada en cada situación. Puedes haber hecho muchos cursos de psicoterapia, pero puede faltarte el conocimiento de la neurología aplicada a la terapia, poder acceder a la memoria somática y tener un recurso para regular el sistema nervioso. Para llegar aquí, a mí no me ha sido un camino fácil. He sido un inconformista con los procesos terapéuticos arduos, que no veían cambio en los pacientes. Era a veces muy pesado ir a la consulta. A nivel personal, desde joven, vengo de la experiencia meditativa y de la práctica regular del yoga. Entendí pronto que las experiencias también se registraban en el sistema nervioso, endocrino, muscular. Yo experimentaba una autorregulación en mi sistema nervioso. ¿Y esto cómo lo hago yo como psicólogo? En la facultad me enseñaron solo a usar la palabra y a evaluar o diagnosticar los problemas. Recuerdo que en 1992 me introduje en la kinesiología y vi por medio del test la respuesta del tono muscular y entré en shock. Se me rompían los esquemas de diagnóstico clínico. Me di cuenta que había otras maneras muy válidas y prometedoras de acceder a la información del paciente, sobre todo a nivel no consciente. Investigué en la consulta con los medios que iba aprendiendo, observando los resultados que obtenían los pacientes. Compartía con otros profesionales sanitarios los resultados. Tuve que abrir mi sistema de creencias y basarme en las evidencias que encontraba. El test neuromuscular es una parte del trabajo. Y no todo se puede testar. La otra es el modelo de salud que ha ido enriqueciéndose con los años de práctica profesional. Por último, las herramientas terapéuticas para modular el sistema nervioso.
No soy una persona de acomodarme en el método de trabajo. Busco la mejor solución en cada momento para el paciente. Y la metodología que os presentamos es fruto de ese trabajo. Os cuento la tercera técnica que puedes usar en la consulta. Difusión del estrés emocional. Bien, vamos a empezar. Vamos a explicar la técnica de difusión del estrés emocional y te cuento un poco para qué nos sirve. Las personas experimentamos los hechos desde una percepción que tenemos y esta percepción muchas veces puede tener una carga emocional. Puede ser una carga emocional de miedo o de rabia o de sentimiento de soledad. Todo esto muchas veces cuando la carga emocional es muy intensa queda como fusionado, como pegado. Experimentamos el hecho y ya percibimos la manera de ese hecho y la emoción que nos salta. Cuando eso nos sucede, y nos puede haber sucedido muchas veces en la vida, una situación nueva, parecida, vuelve a poder conectar con ese tipo de emoción primaria. Lo que vamos a hacer ahora es una parte de la técnica que usamos en consulta, que es difusión del estrés emocional. Básicamente lo que consiste es en volver a poner, lo que haremos será poner las manos en la frente y en el occipital, pero interiormente cuando hay miedo o cuando hay una emoción primaria fuerte, hay una sensación de huida o de lucha. La sangre se va a las zonas del cuerpo donde puede activarse para salir a luchar o para huir. Lo que hacemos ahora con esta técnica es, al poner las manos en la frente y detrás, es recuperar el flujo sanguíneo de la cabeza y al ralentizar la percepción, como ahora te voy a enseñar, verás que hay una respuesta también en el estado interior de la persona. ¿Sí? Monse me dice que sí, porque lo ha experimentado muchas veces y ahora vamos a hacer la demostración, ¿de acuerdo? Con lo cual, solamente se puede hacer que la persona, el paciente, lo explique lo que le está pasando o no. Vamos a hacerlo sin que lo explique, solamente para que sea más importante el proceso, no tanto el contenido de lo que nos explique. Eso quiere decir que el terapeuta lo que hará primero es decir, bien, ¿recuerda, Monse, esa situación que te ha estresado tanto? Toma conciencia de cuál fue el primer momento en que te diste cuenta que había un estado emocional alterado. Puede ser de miedo, de pánico, de enfado, de lucha, de tristeza. Y empieza ahí a darte cuenta del contexto, es decir, ¿qué pasa a tu alrededor? ¿Dónde estás? Observa si hubo elementos de tu alrededor que se movieron, que hubiera un movimiento de cercanía hacia ti o de lejanía. Si había sonidos, ruidos o gente que hablaba. También puedes tomar conciencia de la temperatura, hacía frío, hacía calor, había mucha luz o poca. Y date un respiro para sentir todo eso. Mientras vas investigando un poco más esa situación, date cuenta en qué momento fue algo que te dijeron o algo que sucedió y qué te dijiste a ti misma o a ti mismo. Y ves tomando conciencia de la emoción que hubo allí, como si la vieras un poco a distancia. Estamos haciendo un proceso de digestión, como si al volver a digerir separamos los elementos que hemos cocinado y eso ayuda a que podamos digerir las emociones. El hecho, tal como yo he percibido este hecho, y reconocer la emoción me ayudan a defusionar, a separar esta experiencia. Cuando, Monse, tú hayas sentido ya de que has hecho el proceso, que lo has podido revisar un poco más y que notas que hay un estado emocional como más tranquilo, más tranquila, puedes hacer una respiración profunda. Muy bien. Y suavemente puedas abrir los ojos.
Bien, y este sería el proceso. Con lo cual, si tú te encuentras en la consulta que la persona pues tiene un estado emocional alterado, solamente es cuestión de levantarte de tu silla, permitirle a la persona ponerte así y a partir de aquí empezar a hacer esta sesión. Cuando hagamos el taller introductorio, lo hablamos con más profundidad, explicamos más esta técnica y cómo la podemos usar, pero esto tan solo es un apunte para que tú lo puedas usar ya tranquilamente en la consulta. Y esto es todo para esta técnica. La neurociencia nos ofrece muchos estudios de cómo funcionamos. A veces corrobora el proceso terapéutico y a veces nos da nuevas pistas de posibles tratamientos. Puedes seguir trabajando de la manera clásica de la terapia con la palabra o identificando emociones. O puedes usar las nuevas, es decir, integrar el conocimiento de la neurología a la terapia, poder acceder a la memoria somática y tener un recurso para regular el sistema nervioso. Como te decía, puedes repetir lo que estás haciendo hasta ahora y obteniendo los mismos resultados, o hacer un paso hacia el futuro de las psicoterapias, integrar la dimensión corporal, la dimensión de la neurología con la psicoterapia. En la formación que te propongo está repartida en 2 módulos y que te dan acceso al título de Practitioner en PNA. Aprenderás a regular el sistema nervioso, a definir un tema y objetivo del paciente en el contexto adecuado. Aprenderás a cómo usar el test neuromuscular para evaluar el estrés en un tema, identificar contextos de la historia personal que tienen semejanza con la situación actual y ofrecer nuevas elecciones conscientes. También a nivel neurológico aprenderás a regular las emociones primarias según Panchet, la rabia, el pánico, el cuidado, el miedo, etc. Recuerda que de las emociones primarias salen las secundarias que son mucho más corticales y sociales. Al acabar la formación serás capaz de comunicarte con el cliente de manera útil, congruente y eficaz. Identificar y evaluar el estrés por medio del test neuromuscular de la situación actual. Ayudar a la comprensión de la situación problema. Encuadrar la demanda. Conocer la neurología implicada en los síntomas problemas del paciente. ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona? Y cómo hacer una intervención terapéutica eficaz. Tendrás capacidad de regular el sistema nervioso y estimular el organismo. Podrás personalizar el tratamiento, verificar avances o bloqueos y así favorecer nuevas elecciones. Como psicoterapeuta te ayudará a tener más seguridad y riqueza terapéutica, estar más centrado y usar tu intuición, aprender durante los procesos terapéuticos y mantener un nivel alto de energía en la consulta. La experiencia personal de todo este proceso como alumno lleva la seguridad de poder acompañar a las personas, regular su sistema nervioso y facilitarles nuevas elecciones. Al terminar la formación te llevas además un guión de consulta, unos procedimientos para cada sistema neurológico, identificar los retos cognitivos, la manera de saber dónde está encallado un tema a tratar, la manera de redefinir el problema, maneras en cómo puedes manejar las emociones, cómo hacer nuevas elecciones conscientes y comprometerse en los cambios que se van produciendo en el paciente. Tendrás un soporte en vídeo de todo lo que puedas necesitar. Nos interesa que salgas bien formado, pues para nosotros es una satisfacción que puedas practicar desde el primer momento y hacer una sesión profesional al terminar el Practitioner. Es hora de actuar. Si esto es para ti, haz clic ahora en el botón y te espero en la formación para actualizarte profesionalmente, aumentar la efectividad de tus sesiones y sobre todo tomar un valor superior en tu dimensión profesional. Te espero.